En el pueblo de Sansompantli, donde la niebla baja cada tarde, como un animal cansado, y se enreda en los techos y en los recuerdos, los ancianos repetían una advertencia que nadie joven tomaba en serio. No todas las sombras pertenecen a la noche. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando se desafía a las leyendas y sobre el precio que se paga por despertar a los monstruos que duermen en nuestra propia sangre. Prepárate, porque hoy viajaremos a un lugar donde una hora puede durar una eternidad. Sansompantli era un pueblo de tierra y sol. Juan era uno de sus hijos predilectos, alto, moreno, de mirada firme y sonrisa fácil. Parecía hecho para dominar el campo, para sobrevivir a cualquier cosa. A su lado, María, con su cabello negro y largo, su piel dorada y sus ojos profundos, poseía una belleza tranquila, de esas que hacen que el mundo se detenga un instante. Habían crecido juntos, compartiendo las mismas calles polvorientas, escuchando las mismas leyendas sobre nahuales y brujas, sin creerlas del todo. Eran cuentos para asustar a los niños. Nada más en ese día. La neblina comenzó a descender antes del atardecer, cubriendo el bosque que rodeaba el pueblo. Era una señal, una de las que los viejos respetaban. Pero para Juan, era una invitación. Propuso a María un paseo por ese mismo bosque. Ella dudó, sintió un escalofrío, una premonición que no supo explicar. Pero Juan tomó su mano y con una sonrisa le dijo: Ann, es solo miedo heredado, nada más. Y ella, confiando en él, aceptó. No sabían que el bosque escucha y que se ofende cuando alguien lo desafía. Apenas pusieron un pie entre los árboles, la niebla cayó de golpe. No fue un descenso natural. Fue como si una manta pesada y húmeda los hubiera cubierto, ahogando los sonidos del mundo. El silencio se volvió tan denso que podían escuchar sus propios latidos, acelerados por un pánico que empezaban a nacer. Los árboles, que antes eran solo madera y hojas, ahora parecían torcidos, inclinados, como si fueran gigantes curiosos observándolos desde la bruma. Entonces, escucharon un crujido. No fue el de una rama seca bajo un zapato. Fue un paso deliberado, pesado. Y luego otro. María se aferró al brazo de Juan. Su voz, apenas un susurro en Juan. Siempre hubo tantos ojos brillando entre los árboles. Entre la niebla, las siluetas comenzaron a moverse. No eran animales comunes. Eran figuras que caminaban demasiado erguidas, con una inteligencia perversa en sus movimientos. Un coyote que, al girarse, reveló unas manos humanas. Un perro negro, enorme, que al abrir el hocico, mostró una dentadura de hombre. Un ave gigantesca cuyo rostro, por un fugaz y aterrador instante, fue el de una anciana arrugada. Eran los nahuales, pero no los protectores de las leyendas antiguas, no los guardianes sagrados. Algo los había corrompido, los había roto. Ya no eran espíritus gemelos de la naturaleza. Eran pesadillas con garras y dientes, condenados a vagar en la niebla. El bosque no era su hogar, era su prisión. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió. No fue una caída violenta, sino un descenso lento, como si una fuerza invisible los estuviera arrastrando hacia abajo. El bosque familiar de Sansompantli se desvaneció y fue reemplazado por un lugar imposible, una versión retorcida y macabra de su propio pueblo. Las casas no estaban hechas de adobe, sino de huesos blanqueados que crujían con el viento. La iglesia del centro ardía en llamas eternas que no consumían su estructura. Un faro infernal en la oscuridad. El cielo no era azul ni negro, sino de un rojo profundo, como una herida abierta, y en él, una luna que parecía sangrar sobre el paisaje de pesadilla. Una voz resonó, sin origen aparente, viniendo de todas partes, y de ninguna a la vez. Era una voz antigua, llena de dolor y resignación. Bienvenidos a la hora olvidada, dijo. Una hora en el infierno paranormal de Sansompantli. En ese instante, el tiempo se detuvo para el mundo exterior. Pero para Juan y María, apenas comenzaba
una eternidad de horror. Durante esa hora suspendida, vivieron cosas que ninguna mente humana está preparada para presenciar. Vieron nahuales, las mismas criaturas que los habían acechado. Ahora, encadenados a cruces de madera podrida, obligados a transformarse una y otra vez entre su forma humana y animal, gritando de agonía con cada cambio. Vieron brujas de rostros hermosos y seductores, que con una sonrisa se arrancaban la piel para revelar a las bestias que habitaban debajo. Seres de garras y ojos múltiples. Y lo más desolador, vieron espíritus de niños pequeños, con los ojos vacíos, que vagaban por ese infierno buscando a sus animales gemelos, a sus nahuales, sin saber que ya estaban muertos o corrompidos. Juan sintió un dolor agudo en el pecho, un fuego que no era físico, sino ancestral. A su lado, María gritó, un sonido desgarrador que se perdió en el aire viciado. Justo frente a ellos, de entre las sombras, apareció un jaguar. Era enorme, imponente, pero sus ojos no reflejaban ferocidad, sino una tristeza infinita. El gran felino miró fijamente a Juan, y sin mover la boca, una voz resonó directamente en su mente. En tu sangre recuerda. Tú también naciste con un gemelo. Juan cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones. Miró su propio reflejo en un charco de agua estancada y oscura. La imagen que le devolvió la mirada ya no era la suya. Ya no era completamente humana. El aire se llenó de susurros. Los nahuales, liberados momentáneamente de sus tormentos, rodearon a María, no la atacaron. Susurraban su nombre una y otra vez, con una extraña reverencia. Ella ve, decían las voces reptantes. Ella siente. Ella puede cruzar mundos. Entendieron que para que uno de los dos pudiera escapar de esa hora infernal, el otro debía quedarse. Era el precio. Un alma a cambio de otra. Juan intentó gritar el nombre de María, advertirle, luchar, pero de su garganta no salió una voz humana. Salió un rugido profundo, animal, el rugido de un depredador atrapado. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la hora terminó. El infierno se desvaneció. El bosque de Sanzompantli regresó. Juan despertó solo, tirado en el suelo del bosque, cubierto de tierra, hojas y sangre seca, que no sabía si era suya. El sol comenzaba a salir. De María no había ni rastro. Había desaparecido. Desde entonces, Juan ya no es el mismo. Vaga por los límites del bosque, un alma en pena, atrapada entre dos mundos. Los perros del pueblo le ladran con un miedo primario, y luego huyen con el rabo entre las patas. Los animales salvajes no le temen. Lo siguen a una distancia prudente, como si reconocieran a uno de los suyos. Quienes se atreven a mirarlo de cerca, dicen que por la noche sus ojos brillan con una luz no humana. Y en Sanzompantli, la leyenda cambió. Algunas madrugadas, cuando la niebla baja como un animal cansado, los niños juran ver la figura de una mujer hermosa, de cabello negro, caminando entre los árboles. Pero nunca está sola. A su lado, siempre camina una sombra enorme, una bestia oscura que la acompaña en silencio. Los nahuales no murieron. Y Juan y María, unidos por un destino más cruel que la muerte, aún viven, una hora cada día, en ese infierno personal, esperando, quizás, que alguien recuerde quiénes fueron, antes de que el miedo y la sangre los convirtieran en monstruos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas y los misterios, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Hasta pronto.